Hoy les hablaremos sobre las patologías infecciosas de la mucosa oral e intestinal. Las patologías de la mucosa oral e intestinal se subdividen en tres grupos: hongos, virus y bacterias. Hongos en la cavidad oral e intestinal. Tenemos la paracoccidiomicosis y la Candida spp. Paracoccidiomicosis. Ahora hablaremos sobre el hongo paracoccidiomicosis tanto en la cavidad oral como en la intestinal. Población frecuente. Se encuentra en zonas tropicales y subtropicales de Latinoamérica. El agente etiológico es Paracoccidioides. La enfermedad se presenta frecuentemente en la población adulta y en hombres de 20 a 50 años que trabajan con la tierra, como agricultores del café en Colombia, Brasil y Venezuela. Forma de contagio. Los reservorios naturales específicos del Paracoccidioides brasiliens todavía no se definieron, pero se cree que habita en el suelo en forma de moho y que la infección se transmite por la inhalación de conidios, esporas producidas por la forma del micelio del hongo. Los conidios se convierten en levaduras invasoras en los pulmones y se pueden diseminar a otros sitios a través de la sangre y los vasos linfáticos. Manifestaciones. Las lesiones bucales se presentan en forma de úlceras crónicas dolorosas que no se sanan espontáneamente. Estas úlceras tienen la característica típica de una superficie granulomatosa púrpura. El sitio más frecuente en el cual se aparecen son las encías. Diagnóstico. Cultivo, histopatología o ambos. El cultivo permite confirmarlo, aunque la observación de levaduras grandes con gemación múltiple característica de timón de barco presentan una evidencia presuntiva que sugiere firmemente la infección. Tratamiento. Los azoles son muy eficaces. El itraconazol por vía oral suele considerarse el fármaco de elección, sobre todo porque es más económico que los demás azoles disponibles en las áreas endémicas. La anfotericina B por vía intravenosa también puede eliminar la infección y se emplea con frecuencia en los casos más graves. Las sulfamidas, que se indican ampliamente en algunos países debido a su bajo costo, puede inhibir la proliferación de la paracoccidioides y revertir las lesiones, pero no curan la enfermedad y deben administrarse durante hasta 5 años. Respuesta inmune. Existe una respuesta inflamatoria granulomatosa con formación de granulomas epitelioides. Posteriormente se muestran alteraciones como edema local y vasodilatación, activación de macrófagos con su diferenciación y maduración a células epitelioides, activación de fibroblastos con incremento en la síntesis de colágeno y multiplicación de linfocitos locales. Las linfoquinas amplifican la capacidad local para defender mediante la formación de los principales componentes del granuloma epitelioide, incluyendo la acumulación de macrófagos activados y las células epitelioides, fusión de macrófagos con la formación de células gigantes multinucleadas, fibrosis e infiltrado de linfocitos. Esta respuesta envuelve al hongo localizado en el espacio intracelular o en el citoplasma del macrófago dentro del granuloma. Esta reacción inflamatoria puede ser eficiente y destruir al agente, pero si este agente persiste, la inflamación es mantenida y el parásito puede ser encontrado en grandes cantidades en las lesiones. El hongo puede ser encontrado en el centro del granuloma o difundir a los tejidos circulantes, sobre todo sobrepasando la barrera inflamatoria, formando un nuevo foco. Células efectoras. Tenemos natural killer, células T citotóxicas, neutrófilos activados, macrófagos activados, células epitelioides, células gigantes y células B. Candida spp en la cavidad oral e intestinal. La candidiasis es una infección causada por un hongo llamado Candida albicans. Este es un hongo diploide asexual y saprófito de la familia de los Saccharomycetos. Se encuentra en pequeñas cantidades y en diferentes zonas del cuerpo, como la piel, la boca o la vagina, sin que, normalmente, provoque ninguna enfermedad.
Este hongo se distribuye de una manera universal y entre otros escenarios se puede encontrar en tierra, alimentos, vegetación, animales y comida. Aunque hay más de 150 especies de cándida, pocas son patógenas para el ser humano. Dentro de la población frecuente, cualquier persona puede tener candidiasis. Sin embargo, es más frecuente que se presente en los bebés y en los adultos mayores, dado que tienen la inmunidad reducida, o también en personas que presenten su sistema inmunitario inhibido, tengan ciertas enfermedades o en quienes toman determinados medicamentos. Los signos y síntomas de la candidiasis se presentan como lesiones blancas cremosas en la lengua, mejillas internas y a veces en el techo de la boca, encías y amígdalas. Son lesiones ligeramente elevadas con aspecto similar al requesón, enrojecimiento, ardor o inflamación que pueden ser lo suficientemente graves como para provocar dificultad para comer o tragar. Se presenta un sangrado leve si las lesiones se frotan o rascan, agrietamiento y enrojecimiento en las comisuras de la boca. También sensación algodonosa, pérdida del gusto, enrojecimiento, irritación y dolor debajo de la dentadura. Ansiedad por la comida o por determinados alimentos como los dulces y carbohidratos, dolor de cabeza y malestar general. Cándida spp. Dentro de las primeras líneas de defensa del huésped frente a la cándida, podemos encontrar diferentes mecanismos locales a nivel de las mucosas. Entre estos mecanismos se incluye un conjunto importante de proteínas salivales. Estas proteínas salivales dificultan la adhesión y el crecimiento de cándida en la mucosa. Las células epiteliales secretan interleuquina 8 y factores estimulantes de colonias granulocíticas como respuesta a un aumento de cándida en las mucosas. Recientemente se ha descrito que los pacientes con cándida suelen tener una mutación en un importante factor de transcripción STAT3, que es clave para poder activar la respuesta inmune mediada por linfocitos TH17. Estos linfocitos secretan interleuquina 17, 21 y 22, la cual son importantes para el desarrollo de defensinas epiteliales y para el reclutamiento de neutrófilos. Hay que tener en cuenta que los linfocitos TH17 e IgE son básicos en la defensa local de la mucosa. Inmunidad innata del huésped. Como primera respuesta del huésped, el endotelio vascular secreta mediadores proinflamatorios y péptidos antimicrobianos, la cual van a estimular el reclutamiento y la activación de los leucocitos. Una vez atravesadas las barreras mucocutáneas, los neutrófilos y monocitos son células claves en los estadios iniciales de la respuesta del huésped. Estas células van a fagocitar el hongo. Ocurre una opsonización por componentes extracelulares, favoreciendo la ingestión y destrucción cuando el patógeno es muy grande. Para que los macrófagos, neutrófilos y células dendríticas se puedan unir al hongo, necesitan reconocer al patógeno y para ello se necesita la acción de los receptores reconocedores de patrones. Estos reconocen el patógeno a través de patrones comunes en los microorganismos, la cual van a ser conocidos con el nombre de patrón molecular asociado a patógenos. Estos presentan una serie de características específicas de microorganismos patógenos. Además, la activación de los RRP conlleva a la activación del proceso de fagocitosis o la opsonización. Además, establece una conexión entre la inmunidad innata y adquirida. Los RRP más importantes en el reconocimiento del patógeno son los Toll-like receptor, abreviados con TLR, los receptores de manosa y la dectina 1. Los TLR interaccionan con diversas proteínas, entre ellas está la proteína MYD88, que activa una serie de factores de transcripción que lideran la producción de citoquinas pro o antiinflamatorias, y además ocurre la activación de la respuesta inmune adaptativa. Los Toll-like receptor más importantes en la respuesta inmune contra la cándida spp son los Toll-like receptor 2, 4 y 9. Los receptores de manosa permiten el reconocimiento y fagocitosis de la cándida spp que no ha sido opsonizada previamente. La dectina 1 se une a los beta-glucanos y actúa favoreciendo la maduración de las células dendríticas, monocitos y macrófagos, así como en la activación de diferentes citoquinas, en especial la interleuquina 2 y la interleuquina 10. Además, la unión de la cándida spp a proteínas induce una respuesta mediada por linfocitos TH17. Un déficit de dectina 1 provoca mayor riesgo de infección fúngica mucocutánea. El trabajo en conjunto de los Toll-like receptor, receptores de manosa y dectina 1 activan una u otra respuesta inmune adaptativa y una serie de procesos para poder extinguir cándida spp.
Entre estos procesos destacan los procesos oxidativos, que incluyen la generación de radicales libres de oxígeno y nitrógeno, y los procesos no oxidativos. Otra de las patologías por hongos en la cavidad oral es la ziggomicosis. Es causada por hongos de la familia Mucoracea. Esta infección ocurre normalmente en huéspedes inmunocomprometidos bajo condiciones predisponentes como diabetes, falla renal o hepática, terapia con agentes inmunosupresores, quimioterapia, leucemia, neutropenia, desnutrición, politraumatismo, tratamiento con corticosteroides, abuso de drogas, SIDA, tuberculosis, quemaduras extensas, entre otras cosas. Normalmente se encuentra en materia orgánica en descomposición, como puede ser pan, fruta, vegetales e inclusive en la tierra. Esta afección se manifiesta de forma local en la boca, en forma de úlcera o en el paladar como una necrosis. En la úlcera se puede notar la encía espesa y se aprecia el hueso en los bordes. Esta enfermedad produce necrosis en el seno nasal y paranasal, algo que podría acabar desarrollando una perforación en el paladar. Cuando la mucormicosis llega al sistema gastrointestinal, aparecen úlceras, las cuales están claramente demarcadas por un borde necrótico. El hueso se presenta expuesto y la mucosa que rodea la úlcera usualmente es espesa. En cuanto a la respuesta inmune de la ziggomicosis, las barreras mucosas y endoteliales sirven como defensas estructurales contra la invasión por ziggomicetos. Sin embargo, se ha demostrado que los esporangioforos tienen la capacidad de unirse e invadir el endotelio intacto, lo cual puede ocurrir a través de la unión a proteínas de la matriz subendotelial, incluyendo laminina y colágeno tipo 4. Se ha demostrado, adicionalmente, que la lesión inducida por estos hongos puede ser mediante la secreción de toxinas o proteasas. Una vez las esporas son tomadas por el endotelio, tanto los polimorfonucleares como los mononucleares evitan la germinación de las conidias y eliminan las hifas del hongo. En el huésped normal, los macrófagos evitan la infección a través de la fagocitosis y la eliminación de esporas por mecanismos oxidativos. Sin embargo, si se encuentran alteraciones en la cantidad o función de las células fagocíticas, pueden fracasar los mecanismos para eliminar las esporas y permitir la germinación. De esta forma, las hifas pueden causar invasión local y destrucción tisular. La siguiente subdivisión dentro de las patologías infecciosas de la mucosa oral e intestinal corresponde a los virus. Los virus los podemos encontrar tanto en el intestino como en la boca. En el intestino tenemos el rotavirus. El rotavirus es un virus que va a afectar sobre todo a bebés y tiene una respuesta inmune muy específica. Rotavirus. La infección por rotavirus induce una inmunidad mediada por anticuerpos específicos. Tenemos tres: IgM, IgG e IgA, la cual estos pueden ser detectados entre los 7 y 28 días post-infección, ya sea en suero, saliva o en contenido duodenal. Este virus induce una respuesta local tipo IgA secretora, la cual es un factor primordial en la defensa de la mucosa intestinal. Las proteínas de la estructura del virus van a inducir variadas respuestas. Por ejemplo, las proteínas de la capa externa, que son VP4 y VP7, inducen anticuerpos neutralizantes IgG, y por otro lado, la proteína VP6, que está ubicada en la capa intermedia, al igual que la proteína no estructural NSP4, son inmunogénicas. En una primera infección hay anticuerpos neutralizantes homotípicos a VP7 y en menor proporción para VP4. En cambio, en una reinfección estimula la aparición de anticuerpos heterotípicos contra VP7 y VP4. La inmunidad contra este virus va a estar mediada por los anticuerpos y por células, y ambas van a cumplir la función de protección contra el rotavirus. Los componentes de la inmunidad mediada por células que participan en la protección y en la actividad viral son células natural killer, linfocitos T citotóxicos y las citocinas. Los linfocitos T citotóxicos van a ejercer su actividad antiviral a través de la lisis directa, donde hay una inducción de apoptosis y una producción de citocinas. Las células natural killer destruyen la célula infectada y, por último, las citocinas tienen funciones cíticas en la regulación de la respuesta inmune, actúan por actividad citotóxica y por mecanismos no citopáticos que eliminan al virus sin destruir a la célula infectada.
Además, tenemos virus en la cavidad oral. El primer virus que vamos a ver es la estomatitis aftosa recidivante. Luego tenemos el papiloma humano, que tiene también una respuesta inmune especial. Virus papiloma humano. Lo primero que ocurre es la producción de citoquinas, donde podemos encontrar la interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral e interferón gamma. Esta producción de citoquina está dada por los macrófagos y los linfocitos activados. Esto además media la respuesta celular de la fase aguda, lo que incluye fiebre y un aumento en la producción de neutrófilos. Por otro lado, las células endoteliales producen interleuquina 8, lo cual también va a atraer los neutrófilos. Al aumentar la permeabilidad vascular y la irrigación sanguínea, permite que los péptidos quimiotácticos, neutrófilos y células mononucleares no abandonen el compartimiento intravascular. En la diseminación del microorganismo, este va a estar limitado por las células fagocíticas, donde tenemos los neutrófilos y los macrófagos. Estos van a ser atraídos por quimiotaxis, estos van a englobar al microorganismo, liberando contenidos lisosomales, ayudando a destruir el virus. Además, estas células producen productos oxidativos que también ayudan a destruir el microorganismo. Después de la infección, el huésped produce una variedad de anticuerpos complejos. Estos anticuerpos atraen leucocitos y activan el sistema del complemento. Además, los anticuerpos se unen a antígenos específicos en los microorganismos. El sistema del complemento tiene el fin de destruir las paredes celulares de los microorganismos estando en una vía clásica, pero el sistema de complemento también puede activarse por una vía alternativa en caso de ciertos virus. Además, los anticuerpos pueden promover el depósito de opsonina sobre la superficie de los microorganismos, promoviendo una fagocitosis. También encontramos el paramyxovirus relacionado con la sarampión, junto con su respuesta inmune. Paramyxovirus. Los primeros mecanismos de defensa corresponden a la activación de interferones, células natural killer y macrófagos, donde específicamente los interferones van a intervenir en la replicación del virus. Se incrementa la expresión de moléculas MHC tipo 1 y la presentación de anticuerpos en todas las células, más la activación de células natural killer para así poder destruir las células infectadas por el virus. El interferón gamma inhibe directamente la replicación vírica, aumenta la eficacia de la respuesta inmune adaptativa al inducir la expresión de moléculas MHC tipo 1 y 2, y todo esto incrementa la capacidad de las células del huésped a presentar péptidos virales a los linfocitos T CD8 positivo. Al mismo tiempo, el incremento de la expresión de MHC1 protege a las células no infectadas del huésped al ataque de las células natural killer. Finalmente, interferón gamma es un potente inductor de natural killer y de macrófagos. El principal mecanismo de inmunidad específica frente a las infecciones virales son los linfocitos T citotóxicos o CD8 positivo. Estos reconocen antígenos virales citosólicos asociados a moléculas MHC tipo 1. Sin embargo, requiere también la producción de citoquinas por los linfocitos T cooperadores expresados sobre las células infectadas. Los anticuerpos antivirales constituyen una de las principales barreras para evitar la transmisión del virus entre las células y los tejidos. Primero, se produce el bloqueo de la unión del virus a la célula y la eliminación de la cubierta vírica. Después, se producen lesiones en la cubierta vírica y bloqueo de los receptores del virus. Cuando las células se encuentran ya infectadas, los anticuerpos virales y el complemento producen lisis de las células y opsonización para la fagocitosis. Tenemos también herpes zóster, adenovirus y virus varicela zoster de forma latente, la cual estos tres van a tener una única forma de respuesta inmune contra estos virus. Virus varicela zoster. Hay que tener en cuenta que el virus varicela zoster persiste en el organismo, preferentemente en los ganglios sensitivos de las raíces dorsales de la médula espinal y también en el trigémino. Cuando este virus se activa, ocasiona una infección secundaria que se denomina herpes zóster. Ahora, ¿cómo nos defendemos contra este herpes? Lo primero que ocurre es la producción de citoquinas, donde tenemos interferón alfa y beta, lo cual van a ejercer una acción directa en el virus. Estas citoquinas ponen en marcha dos mecanismos fundamentales. Uno es la activación de células natural killer y el otro corresponde a la expresión de moléculas MHC1 en células infectadas.
Esta molécula es imprescindible para que actúen los linfocitos citotóxicos. El interferón activa las células natural killer. Este constituye uno de los sistemas principales contra el virus, aunque con frecuencia debe destruir de manera simultánea el virus como la célula infectada. Los linfocitos citotóxicos CD8 positivos tienen una interacción específica con la célula infectada y esta va a ser por medio de moléculas MHC1. Sin embargo, los linfocitos CD4 positivos también tienen una interacción específica con la célula infectada, pero esta va a ser por medio de moléculas MHC tipo 2. Además, hay que tener presente que las células natural killer, junto con los linfocitos CD8 positivos, consiguen limitar la agresión celular del virus habitualmente. Además, tenemos las generalidades, diagnóstico y síntomas y tratamiento de todos los virus de anteriormente mencionados. La última subdivisión dentro de las patologías infecciosas de la mucosa oral e intestinal corresponde a las bacterias. Las bacterias las podemos encontrar tanto en boca como en el intestino. En el caso de la boca o en las bacterias en la cavidad oral encontramos Listeria, su respuesta inmune.
gonorrea, su respuesta inmune y Treponema pallidum. Sífilis, dada por la bacteria Treponema pallidum. Treponema pallidum es una bacteria con forma helicoidal, que por lo general causa la infección al penetrar la piel o al introducirse en membranas mucosas que estén dañadas. La sífilis se puede manifestar en labios, encías, paladar, lengua y zona genital, en forma de úlceras blanquecinas. Ahora, si bien esta bacteria, Treponema pallidum, tiene varios mecanismos de evasión a la respuesta inmune. Uno de ellos es la escasez de proteínas que posee en la membrana externa, ya que si bien sabemos, el sistema inmune reconoce proteínas de distintas bacterias que se encuentran en su capa externa. Por el caso de la Treponema pallidum, tiene muy pocas proteínas en su membrana, por lo que se le dificulta al sistema inmune reconocer a esta bacteria. Otro de los mecanismos que tiene Treponema pallidum para evadir la respuesta inmune es la alta variabilidad de proteínas, como la TPRK, que cumplen un principal rol de generar más de un tipo de población de Treponema pallidum, para que así los anticuerpos sean capaces de reconocer a algunas poblaciones y a otras que no. Entonces, mientras más variable sea y mientras más poblaciones hayan, más dificultad va a haber para el sistema inmune reconozca estos tipos de bacterias. Ahora, ¿cómo responde el sistema inmune frente a Treponema pallidum? Distintos exámenes han revelado que los anticuerpos más abundantes que hay durante la infección de esta bacteria son los anticuerpos IgM e IgG, que son detectados en los primeros 6 días de la infección y se mantienen en el tiempo. Esto sugiere que las células B están continuamente estimuladas. Ahora, si hablamos por fases de la enfermedad, podemos ver que en la primera fase, es decir, el chancro primario de la sífilis, hay un aumento de células CD4 y macrófagos. En cambio, en la otra fase, que es la fase secundaria de la sífilis, presenta un incremento en las células CD8. Ahora, si hablamos de tratamiento, el tratamiento que se suele ocupar contra la sífilis es la penicilina, ya que es capaz de degradar a esta bacteria. Sin embargo, Además, también tenemos bacterias en el intestino. Podemos comenzar con Salmonellosis. salmonelosis es un tipo de intoxicación alimentaria causada por la bacteria Salmonella, que se caracteriza por tener varios filamentos. La salmonela suele encontrarse en los intestinos de animales y humanos, y también suele ser expulsada a través de las heces. Generalmente, la mayoría de las personas se infecta por comer alimentos que han sido contaminados. Por lo tanto, hay un mayor factor de riesgo de ingerir estos alimentos en lugares con una escasez de higiene, como por ejemplo un carrito de sopaipillas ubicado en la estación de República. En el presente se han identificado más de 2.500 especies,
siendo las más conocidas Salmonella enteritidis y Salmonella typhimurium. Ahora, ¿cómo evade el sistema inmune la salmonela? Podemos partir diciendo que tiene una resistencia al ácido gástrico y a la bilis de nuestro cuerpo. También reduce la fagocitosis al interferir en la interacción con el CR3. Y también impide la interacción de los Toll-like receptor 4 y 5 con sus PAMPs, produciendo una inhibición en la señalización. Ahora, ¿cómo responde nuestro sistema inmune frente a la salmonela? Podemos partir diciendo de que el macrófago, cuando detecta a la salmonela, induce la liberación de interleuquina 18 e interleuquina 1 beta, lo que va a producir una activación del factor NF-kappa beta, que ya hemos visto en clases. Cabe destacar que nuestro sistema inmune responde frente a la salmonela con varios síntomas, como la fiebre o la inflamación intestinal, que son factores necesarios para eliminar a la salmonela. Es decir, nuestro cuerpo está capacitado para eliminar a la salmonela. Y obviamente, si hablamos de tratamiento, podemos decir que podemos ayudar a nuestro cuerpo con la reposición de electrolitos perdidos a raíz de vómitos y diarreas causados durante esta infección. Campylobacter. Campylobacterosis, producida por la bacteria Campylobacter. Las especies de Campylobacter están ampliamente distribuidas en la mayoría de los animales. Se cree que la vía principal de transmisión son los alimentos como la carne cuando vienen poco cocidos. Ahora, ¿cómo actúa Campylobacter? Campylobacter puede atacar e invadir células epiteliales del intestino, produciendo toxinas que alteran las funciones o causan la muerte de las células hospederas. Una de estas toxinas es la enterotoxina, que causa la proliferación de linfocitos. Una proliferación tanto en células B como en células T. Sin embargo, la principal respuesta inmunológica que causa Campylobacter es la proliferación de las células Th1, cuya principal función es activar a los macrófagos para que ingieran y destruyan a los microbios. Cabe destacar que esta bacteria, al evadir la mucosa intestinal e interactuar con las células epiteliales, fomenta la producción de interleuquina 8. Los síntomas que se ven durante la infección de esta bacteria son fiebre, retortijones abdominales y diarrea. Y si hablamos de tratamiento, la mayoría de los casos de Campylobacter no requieren tratamiento, ya que generalmente se trata de eventos de corta duración y autolimitados. No obstante, cuando los síntomas son prolongados o muy graves, es necesaria la terapia antimicrobiana, como penicilina, ampicilina y cefalosporinas. No obstante, la mejor opción siempre va a ser prevenir esta enfermedad mediante vacunas que en el día de hoy ya existen. E. coli. Escherichia coli, una de las bacterias más famosas que existen hoy en día. Posee numerosos filamentos y existen muchas especies de ella. Unas especies que son común en la microbiota de nosotros y otras especies que son más peligrosas. Cabe destacar que la ingesta de pocas puede llegar a ocasionar una infección. Escherichia coli la encontramos en animales y humanos sanos. También la podemos encontrar en agua y en alimentos crudos, como vegetales y como en carnes poco cocidas. E. coli
puede actuar con diversos mecanismos. Uno de ellos es la adherencia inicial al enterocito mediante el flagelo y el pili tipo 4, que tienen como función la autoagregación bacteriana y la adherencia a la célula mediante la formación de microcolonias. Otro mecanismo es la translocación de señales intracelulares. ¿Cómo logra esto? Lo logra a través del sistema de secreción tipo 3 o T3SS, mediante el cual diversas proteínas efectoras ingresan al enterocito. Estas proteínas contribuyen al daño celular, formando poros, alterando microtúbulos, cambiando el potencial de las mitocondrias, etc. Esta bacteria suele causar síntomas como diarrea leve, náuseas, vómitos y cólicos abdominales. En el caso de la especie más peligrosa de Escherichia coli, puede causar insuficiencia renal y hasta la muerte en personas mayores. Para diagnosticarla se toman muestras de sangre, heces y a veces orina. Para su tratamiento se recomienda loperamida e ingerir líquidos para compensar la pérdida de electrolitos que causa la diarrea. Shigellosis. Shigellosis, causada por la bacteria Shigella. Shigella es un bacilo gram negativo y su principal vía de transmisión es la vía fecal oral. Shigella tiene varios mecanismos para invadir, partiendo con que posee resistencia a la acidez gástrica. Shigella, una vez que llega al intestino, empieza a secretar una proteína, que es la proteína IPA-C, que lo que hace es estimular a los macrófagos para que la fagociten. Shigella, una vez dentro del macrófago, induce su apoptosis mediante la proteína IPA-B, que justamente activa la enzima caspasa 1 e induce su apoptosis. Finalmente, Shigella se libera del macrófago en una ubicación que favorece el contacto e invasión a la célula blanco. Una vez penetran la mucosa del intestino, secretan moco y causan hiperemia, infiltración linfocítica, edema y úlceras, ocasionando dolor abdominal y diarrea. Nuestro organismo es capaz de tratar esta infección y como tratamiento se recomienda la reposición de electrolitos. Yersinia. Yersinia. Bacilo gram negativo, anaerobio facultativo y patógeno primario. Causantes de producir en el ser humano la peste pulmonar y la peste bubónica, mejor conocida como peste negra, la cual acabó con la vida de 1/3 de la población de toda Europa. Esta es transmitida por los roedores, siendo las ratas el principal reservorio de la enfermedad. Esta bacteria sorprende por sus diversos mecanismos para evadir la respuesta inmune, partiendo que tiene la capacidad de impedir la fagocitosis. Esta capacidad está mediada por el sistema de secreción tipo 3 o T3SS, que podemos encontrar en bacterias ya vistas, como la Salmonella y Shigella, que básicamente a grandes rasgos tienen la capacidad de liberar toxinas dentro del citoplasma y generar viscosidad antifagocítica. También hay que decir que evita la activación de los Toll-like receptor tipo 4,
por la liberación de un lipopolisacárido tetracilado. También es reconocida muy débilmente por los Toll-like receptor tipo 2, lo que ayuda a que evite la activación de los macrófagos. Es importante mencionar que en la pared bacteriana se encuentran unos complejos de proteína lipoproteína, denominados antígenos BW y F1, cuya función es evitar la fagocitosis por parte de los macrófagos. También posee la habilidad de secretar una exotoxina, cuya acción es inhibir la respiración celular. Ahora, si hablamos de diagnóstico, esta enfermedad se diagnostica mediante muestras de sangre y técnicas de inmunofluorescencia directa. Y para su tratamiento, las cepas sensibles son streptomicina, fármacos como cloranfenicol y las tetraciclinas. Staphylococcus aureus. Clostridium difficile. Y por último, Helicobacter pylori.